gusto me da saludarte, saludar a toda la gente que nos está viendo y a Pastor. Evidentemente en México siendo tan importante para Estados Unidos, pues van a tratar de mover sus fichas para que México siga haciendo lo que ellos quieren, y me parece que eso es lo que la mayoría de los mexicanos ya no queremos. Ya Y por no. eso es que tenemos que salir a defender la soberanía nacional, que no es un tema demagógico. Me parece que muchas personas cuando hablamos o se habla de soberanía nacional, de soberanía alimentaria, de agua, energética, lo ven como algo demagógico, como un sueño inalcanzable, y no es cierto. Me parece que hay ejemplos en todo el mundo. México tiene que hacerlo hoy en día, y bueno, es justamente el tema el cual yo les quiero platicar el día de hoy. A ver, arráncate. Pues, y viene en relación o a colación con la compra de Pemex del 51% de la planta de refinación Deer Park, que le pertenecía a Shell. Me gustaría nada más desmentir algunos datos, porque hay quien por ahí ha hablado acerca de que, claro, es como el futuro de la energía mundial es únicamente para algunos la energía eólica o la energía solar. Shell se está deshaciendo de sus activos en el mundo, y uno de ellos era Deer Park. Y la realidad es mucho más compleja que eso. Hay que recordar que Shell es una compañía neerlandesa de Países Bajos, en donde recientemente Europa, además, hay que recordar que no tiene prácticamente petróleo, no tiene combustibles, así que ellos sí efectivamente están apostando por las energías solares y eólicas. Recientemente el gobierno de Países Bajos emitió una orden en donde tiene que reducir, siendo Shell una compañía de ese país, el 45% de sus emisiones, y entonces eso es lo que motivó a Shell a empezarse a deshacer de algunos activos que lo son. Ahora, Pemex pagó $590 millones, y hay quien ha dicho que, bueno, ¿cómo es posible si tiene una deuda de $1,000 millones? Hay que decir que precisamente pagó $109 millones más $490 millones de la mitad de la deuda que le correspondía a Shell. Y bueno, es una planta además muy grande, recibe más de 2.500 grandes embarcaciones en el mundo, y sobre todo a mí lo que me pareció interesante, o lo que motivó esta investigación, es qué está pasando con el mercado y el negocio de la refinación a nivel global, porque aquí en México, otra vez los expertos mexicanos nos vienen hablando de que México está mal al querer hacer una refinería en Dos Bocas, de que estamos mal al querer comprar una refinería o terminar de absorber una refinería en Texas, en la búsqueda de la soberanía en gasolinas. Y el mundo y las tendencias dicen otras cosas. Yo quiero mencionarles, por ejemplo, los 11 países más importantes en refinación mundial y en orden son Estados Unidos, China, Rusia, pues imagínate, de las tres potencias militares o económicas, Corea del Sur, India, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, México, Singapur y Venezuela. De todos estos países que acabo de mencionar, solamente México y Venezuela han decrecido sus capacidades de refinación en los últimos años. Desde 1965 hasta el 2020 se observa una creciente en la capacidad de refinación de los países, y hace mucho sentido hacia el futuro, y les voy a decir por qué. Por ejemplo, nada más China en los últimos 10 años ha triplicado su capacidad refinadora. Hay que recordar que, por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene 140 refinerías, China tiene 149 refinerías, México únicamente 6, y no habíamos construido una en los últimos 40. Ahora van a ser 8, ¿no? Van a ser 8 con esta que se compró. Afortunadamente estamos De aumentando. 6 a 8. Van a ser efectivamente 8. Y no nada más los países en el mundo, mi querido Rubén, y a todas las personas que nos ven, han incrementado su capacidad refinatoria. Como les decía, China por 3, pero Estados Unidos en los últimos 10 años ha incrementado en un 15% también su capacidad refinatoria. Y hay empresas, por ejemplo, como Saudi Aramco, la empresa, el gigante, digamos, de Arabia Saudita, que está invirtiendo en India $44,000 millones en todo un proyecto y un complejo de refinación y de petroquímica. Está invirtiendo, por ejemplo, en China, y acaba de absorber en el 2018, justamente así como Pemex absorbió ahorita Deer Park,
Saudi Aramco absorbió Port Arthur en Texas en el 2018 para obtener el 100% de esa refinería. Es decir, las empresas en el mundo, incluyendo las chinas, India, por ejemplo, que acaba de abrir, India tiene la tercera refinería más grande del mundo. Y justamente aquí viene la pregunta, ¿por qué las potencias económicas, militares o industriales del mundo, como son Corea del Sur, Rusia, India, China, etcétera, están invirtiendo en más refinerías y mejores refinerías? Cuando acá nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer esto, está volteando hacia el pasado. ¿Por qué lo hacen? Y la explicación es porque, en realidad, el consumo de productos petroquímicos que se procesan en las refinadoras está por aumentar y, por ejemplo, el consumo del plástico hacia el 2050 en el mundo se va a dobletear. Y eso que obviamente quiere decir que necesitamos refinadoras que vayan adaptándose a las nuevas realidades, que vayan haciendo lo que llaman conversiones. Entonces, si bien efectivamente hacia el 2040 vamos a una transición en la cual los combustibles, la gasolina, el diésel, van a tender a caer en su demanda, todos los productos demás de el etileno, el propileno, los plásticos, etcétera, están creciendo y están por ser dobleteados y empiezas a explicarte por qué este tipo de países están invirtiendo tanta lana en sus refinadoras. Estados Unidos en 1977, por parte de la OPEC, que es la Organización de Estados Petroleros, importaba el 75% de sus productos petrolíferos y el 85% del crudo. 40 años después, importa únicamente el 11%. Es decir, Estados Unidos en los últimos 40 años ha buscado una soberanía energética y una independencia para no importar del extranjero. México al día de hoy importa... Tal es así que empezó durísimo el fracking, la práctica del fracking en Estados Unidos. Es correcto, empezó el fracking y además han desarrollado su industria de refinación de forma brutal. México, a diferencia de Estados Unidos, de hecho, México es el principal importador del mundo de gasolina. Es ridículo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que México, que tenemos petróleo, seamos el principal importador de gasolinas del mundo? Importamos el 70% de todas las gasolinas que consumimos. Eso es una estupidez en cualquier ámbito económico y lógico. Así que invertir López Obrador siempre decía que es ridículo que seamos un país productor de naranjas e importemos jugo de naranja. Ponía ese ejemplo para esto, ¿no? Sí. No hay que ser ingenieros petroleros o no hay que ser ingeniero petrolero financieros para entender ese concepto. Ahora bien, la otra de las grandes críticas al hecho de invertir en refinerías es el tema de la sustentabilidad. Es decir, que necesitamos urgentemente reducir las emisiones de CO2, azufre, etcétera, que genera la quema de combustibles. Y es importante entonces decir que la solución a esto no es pasarnos a la energía eólica o solar nada más. Hay el desarrollo de la propia tecnología ha hecho que, por ejemplo, China tenga nuevas refinerías que son capaces de reducir en un 98% sus emisiones de CO2 con nuevos filtros que se les ponen a los tiros. Y muchas prácticas, digamos, en las modernas refinerías, como lo va a hacer Dos Bocas, cabe aclarar, Dos Bocas es una refinería moderna, que nos van a permitir tener este tipo de procesos, continuar dándole valor agregado con petroquímica a los hidrocarburos, pero que sean sustentables. Por ejemplo, lo mencionaba hace ratito en el chat, Indonesia y Malasia están invirtiendo fuertemente en nuevas refinerías para transformar el aceite de la palma en combustibles y es un biodiesel o un biocombustible que es sustentable. México, de hecho, podría hacerlo. Estados Unidos, no nada más es Malasia o Indonesia, Estados Unidos lo está haciendo, por ejemplo, el corporativo más grande petrolero y de refinación en Estados Unidos se llama Marathon Petroleum. Recientemente en su refinería de North Dakota está invirtiendo para producir lo mismo, un diésel renovable, y en su refinería de San Francisco está invirtiendo para producir combustible del aceite de cocina, hacerlo un combustible.
Hay países como Corea del Sur que en sus refinerías lo que están haciendo y lo que van a hacer hacia el futuro es transformar el hidrógeno. Y el hidrógeno se utiliza en las refinerías porque es parte de los hidrocarburos y es un combustible que al futuro va a ser mucho más económico. Hoy en día no lo es tanto, pero en el futuro sí. Y también es un combustible sustentable. Así que, por ejemplo, China, por darles un ejemplo, hacia el 2025, o sea, en tan solo 3 años, va a pasar de 27 estaciones que procesan hidrógeno a 1,000. Así que, y esto es con la petrolera de China que se llama Sinopec. Entonces, lo que quisiera yo transmitirles, porque es muchísima información, vale la pena aclarar que toda esta información, yo voy a tratar de hacer un video donde ponga cada uno de los datos, viene de las centrales de energía de diferentes países, de Estados Unidos, de la Organización Internacional de Energía, de periódicos o revistas como Bloomberg, etcétera. O sea, realmente es información que está a la vista de todos. A mí me sorprende que sean nuestros especialistas mexicanos los que oculten esta información, porque realmente lo que nos está abriendo, me parece, todos estos datos, analizar qué están haciendo las potencias energéticas del mundo, es que todo lo contrario de que sea cosa del pasado o sea voltar hacia atrás el desarrollar las refinerías, puede implicar la visión del futuro. Todas las inversiones que están haciendo Saudi Aramco, Sinopec en China, Marathon Corp en Estados Unidos, etcétera, o en Surcorea y demás, lo están haciendo a más de 100 años. Es decir, son inversiones de un siglo en adelante. Entonces, no están tirando su dinero porque las energías se van a acabar en el 2040, como muchos dicen. ¿Me explico? Al final del día, creo que México es el principal importador, como les decía, de gasolinas, viene de Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos, para fortalecer a su propia demanda, ha generado y ha impulsado una política en México que fuera la de la no refinación. Y por darles, por ejemplo, un dato de lo que era la estupidez en Pemex, Shell, por ejemplo, en esta refinería de Deer Park, que acaba de absorber Pemex, en su modelo de negocio global, para Shell, Deer Park era una refinería de reinversión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las utilidades que tenía Deer Park se reinvertían en la planta para modernizarla o para lo que quieras, porque Shell obviamente tiene un modelo de negocio internacional en donde dice, bueno, de estas refinerías gano, de estos negocios gano, pero de estos reinvierto. Y entonces México, como era socio del 49%, pues nos fregamos. Lo que decidía la board member dirigida por Shell era que iba a ser reinversión. Y México en los últimos 10 años no recibió un centavo de Deer Park. Al momento de finiquitar esta compra, entonces vamos a controlar el board member y vamos a poder tener ingresos como sería lo razonable O sea, se reinvertía y México nada más, nada, no recibía ningún beneficio. En los últimos 10 años, 0 pesos, porque la decisión de Shell en Deer Park era la de la reinversión. Y México, como no tenía, pues parece que no teníamos presidente, o bueno, nuestro director, por ejemplo, Emilio Lozoya, se robaban todo, no les interesaba realmente Pemex, pues decían, está bien lo que ellos digan, ¿no? Sí. Me parece que no. Qué importante, qué interesante lo que nos estás diciendo, ¿sí? Exactamente. Entonces, fue un paso estratégico. Entonces, bueno, yo lo que quisiera dejar como reflexión aquí es, analicemos. Es más, no me crean a mí, a la gente que nos está viendo, métanse a investigar. Yo lo puedo publicar toda la bibliografía que tengo, que es bastante de dónde saqué. Mándanos links en tu cuenta de Twitter, ¿no? Voy a subirlo en Jorge Matus 23, efectivamente voy a estar subiendo información. Y te digo, voy a tratar de hacer un video. Invito a la gente que no nos conozca, que se suscriba también a nuestro canal en YouTube, que es Conecta MX Oficial. Claro. Estamos por llegar nosotros a 10,000 suscriptores. Qué bueno. Bueno. Y ahí voy a publicar, yo creo que la próxima semana voy a hacer un video de unos 10, 15, 20 minutos explicando todo esto en un pizarrón con los números, voy a anotarlos para que se den cuenta cómo las potencias del mundo están invirtiendo en refinerías, están invirtiendo y creciendo, aumentando su capacidad de refinación más moderna, están invirtiendo en otro tipo de combustibles como puede ser extraídos de aceites de la palma, por ejemplo, y entonces todo lo contrario a que parezca que esto es una visión del pasado, es seguramente una visión acertada hacia el futuro de la soberanía energética y es muy importante. Y que no venga Bill Gates a decirnos, no, ustedes ya su petróleo, ya inviertan en la educación. Claro que en la educación, pero ¿cuál educación? ¿La educación de Bill Gates? No, por favor. Por Dios. ¿Te acuerdas cuando declaró eso el Bill Gates?
Sí, insoportable, sí, claro. pero en fin. Es insoportable porque en realidad no les importa México. Es lo que menos, o sea, Lo que más les importa, pues no. ni la miseria en México. Ellos nos Nada, ven nada. como un país a ser explotado, como lo ven Punto. nuestros políticos corruptos y empresarios corruptos en México. Pero me parece que hay que ponerle mucha atención. A mí me parece una buena noticia que Por Pemex haya supuesto. decidido Sí. absorber Deer Park. Me parece una gran noticia por Claro esto, que lo es, claro que que lo Pemex es. esté desarrollando Dos Bocas y que estemos apoyando a la industria nacional, porque una refinería como esta nos va a potencializar hacia el futuro para el desarrollo de tecnología nacional, que es, por cierto, un tema al que también deberíamos de ponerle atención hacia el futuro. Muy bien, mi querido Jorge Matus, te agradecemos mucho tu participación aquí en contacto y pues el domingo vas a ir a votar por allá por donde vives, ¿no? Por supuesto, Hay votaremos veda todos. electoral, ¿eh? Hay veda electoral. O sea Hay veda electoral, pero me parece que es un derecho que tenemos que ejercer todos los mexicanos. Bien dicen por ahí que si no votas no te quejes, y me parece que cuando menos yo, que me quejo tanto, por supuesto que tengo que ir a votar para tratar de cambiar un poco, y sobre todo no es votar, después de votar es estar ahí, vigilando todos los días, vigilando las políticas públicas, claro, hacia dónde están encaminando nuestros políticos a claro. México. Y bueno, pues definitivamente iré a votar, y yo les dejo esta reflexión el día de hoy. Es estupendo, muy buenos datos, muy interesante la verdad, muy interesante lo que nos has dicho esta tarde. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel Rubén Pastor, y a todas las personas que nos vieron. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo.